Entonces ya saben, aquí está este taller, es un pequeño taller, son solo 5 preguntas. Al final del día pues habrá el otro taller. Bien. Ustedes lo resuelven, papel y lápiz, le toman una foto y me la suben al grupo, o me la envían al correo, o me lo envían por aquí por el chat de esta sala. Bueno, entonces sigamos. Ya les había dicho que ahora esos rayos X salen, inciden con la materia, y al interactuar con la materia entregan energía. Ya vimos que se producía efecto Compton, efecto fotoeléctrico y bueno, y otros efectos, pero esencialmente por efecto Compton y efecto fotoeléctrico es que la radiación entrega energía. Y esa entrega de energía nosotros la podemos medir. Nosotros podemos medir. Bueno, en realidad cuando vamos a medir radiación, no es tan fácil decir qué tipo de radiación es, a no ser que se haga espectroscopía. En el aparatico que les mostré hace rato, en el detector de radiaciones, ese detector no me dice si lo que está leyendo son rayos X, gamma o partículas beta. Lo que está midiendo es ionización. Medir la ionización sí es algo sencillo, sí es algo muy sencillo. Bien. Entonces, cuando medimos ionización, lo único que necesitamos es un par de electrodos y un medio que estén inmersos en un medio en el cual se produzca la ionización. Y nosotros medimos diferentes magnitudes. Después de esta charla, pues veremos lo de cómo se hace esa medición de los detectores de radiación. Si no alcanzamos, pues lo veremos mañana en la mañana. Pero aquí vamos a ver qué son esas magnitudes que se pueden medir. Entonces, si nosotros medimos en aire, la magnitud que nosotros vamos a medir es exposición. Exposición es una magnitud. A veces uno dice, no, es que yo estoy expuesto a la radiación, el paciente se expuso a tanta radiación. Bueno, es que curiosamente existe una magnitud en protección radiológica que se llama así exposición, que no debemos confundirla pues con la palabra o con el dispositivo exposición que utilizamos en el argot popular. ¿Para qué medimos? Pues nosotros medimos para hacer radiometría, hacemos mediciones asociadas al campo de radiación, o sea, qué tanta radiación emite ahí en un lugar, eso le llamamos radiometría. O podemos medir para configurar patrones o para usarla como patrones de medida. Entonces eso lo hacemos en metrología. También existe la metrología de la radiación.
También podemos hacer medidas para hacer el cálculo de la radiactividad, ¿cierto? Pero eso, al fin y al cabo, pues no es lo que vamos a estudiar aquí. Bueno, y tampoco es que vayamos a estudiar a profundidad las magnitudes dosimétricas, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es la dosimetría como tal. O sea, qué tanta energía deposita la radiación en el tejido. Y qué magnitudes están, magnitudes de radioprotección están asociadas al efecto biológico que se produce. Eso es lo que nos interesa. Y además de la magnitud dosimétrica, pues veremos también la exposición como tal. Que en realidad la exposición es una magnitud de radiometría, se utiliza para radiometría, pero es lo utilizado frecuentemente. Cuando nos hacen un estudio de calidad, pues lo que hacen es medirnos la exposición, medidas ambientales, aunque esa medida es medir en tasas de dosis, es mirar cuál es la dosis en el que podría recibir un trabajador en ese puesto de trabajo. Bueno, entonces cuando hablamos de exposición, nosotros estamos hablando de cuántas cargas se originan en determinado volumen de aire. ¿Cuántas cargas se originan en volumen de aire? Las cargas, es decir, cuántos iones se originan. Recuerden que aquí tengo yo un volumen de aire, una cámara con aire, entonces allí llega la radiación me produce iones positivos y negativos, lo que yo hago es medir esa carga, cuánta carga se origina, sobre la masa de ese volumen de aire, la masa sobre la masa del aire contenido en ese volumen. Bien. Eso se mide en columbios por kilogramo. Hay una unidad que es el Röntgen, que es el Röntgen es 0.87 veces la exposición, pero también se utiliza columpios por kilogramos. Un Röntgen es 0.87 columpios por kilogramos la exposición. Entonces, todavía se utiliza el Röntgen porque se maneja estas mismas unidades, columpios por kilogramo, pero ese uso es más por cultura, por tradición, que por el uso apropiado de la magnitud. La exposición se debe expresar sencillamente en columpios por kilogramo. ¿Cuántas cargas se originan por kilogramo de aire en ese volumen? Bueno. Si el depósito de energía se hace en el tejido, entonces ya no hablamos de exposición, sino que hablamos de dosis. Hablamos de dosis. Y al hablar de dosis, pues tenemos que hablar de 3 tipos de dosis. De la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Bueno, ¿cuál será cada una de ellas? Vamos a repasarla. La dosis absorbida no es otra cosa más que la energía depositada en el tejido. La energía depositada en el tejido. Eso es dosis absorbida. Entonces, ¿qué tanta dosis se depositó en el tejido de radiación? Eso es lo que conocemos como dosis absorbida. Bueno. Así que la dosis absorbida la expresamos en la energía en julios y la masa en kilogramos. Julio sobre kilogramo, eso me origina una unidad que es el Gray. Gray. Esa es la unidad de dosis absorbida, el Gray. Entonces, siempre que escuchemos Gray, centigray, kilogray, miligray, están hablando de dosis absorbida. Y es julio sobre kilogramo. ¿Okay? La dosis absorbida se representa con la letra D. Entonces, aquí hay una nomenclatura que tenemos que tener en cuenta. H mayúscula, eso es exposición. Y la medimos en columpios por kilogramo.
Voy a subir al chat. Bien. La D mayúscula, eso es dosis absorbida. Dosis absorbida. Y la unidad que se utiliza es el Gray. Bien. Cuando hablamos de dosis absorbida, no nos interesa aquí conocer. No nos interesa aquí conocer. Perdón. ¿Qué tipo de radiación fue la que hizo ese depósito de energía? No vemos por ningún lado. Por ningún lado aparece si eso fue un rayo X, si fue un rayo gamma, ¿no? Simplemente decimos que es dosis absorbida y ya, así de sencillo. O sea, lo único que vamos a hacer es mirar cuánta energía se depositó en el tejido, sin importar el tipo de radiación. Sin importar el tipo de radiación. Bien. Aquí viene la radiación. Esa radiación incide sobre determinado tejido y al incidir sobre determinado tejido, lo único que vamos a tener en cuenta es cuánta energía depositó aquí. Cuánta energía depositó en ese tejido. No más. Pare de contar. Ahí no vamos a mirar más nada. Bueno, eso es dosis absorbida. Recuerden que la dosis absorbida se representa con la letra D de mayúscula. Bueno, la dosis absorbida no me da mucha información, porque como yo no sé qué tipo de radiación fue la que incidió sobre el tejido, ni tampoco sé sobre qué tipo de tejido fue, pero qué tipo de órgano fue, pues no me da mucha información sobre el efecto que pudiese presentarse. Entonces, para que sea más diciente, nosotros hablamos, en lugar de dosis absorbida, o es más representativo hablar de dosis equivalente. Es más significativo hablar de dosis equivalente. Bien. ¿Qué es la dosis equivalente? Pues sencillamente, la dosis equivalente no es otra cosa más que la dosis absorbida, la dosis absorbida multiplicada por un factor de ponderación de la radiación. La dosis equivalente es la dosis absorbida multiplicada por el factor de ponderación de la radiación. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es mirar para cada tipo de energía, pues qué dosis, qué factor de ponderación tiene. Entonces aquí cuando hay fotones, recordemos que fotones el factor es 1, ¿cierto? Cuando yo hablo de fotones, aquí estoy diciendo que estos son rayos X o rayos gamma. Recuerden, rayos X o rayos gamma. A ver, un poquito más grande.
rayos X o rayos gamma. Siempre que escuchemos fotones es eso, rayos X o rayos gamma. Electrones y muones, pues esto no es otra cosa. Esto no es otra cosa más que partículas beta. Partículas beta. Para los neutrones depende de la energía. Si tengo neutrones con energías inferiores a 10 kiloelectronvoltios, pues el factor de ponderación es 5. Entre 10 a 100 kiloelectronvoltios, el factor de ponderación es 10. De 100 kiloelectronvoltios a 2 megaelectronvoltios, el factor es 20. Y baja el factor si aumento la energía. Superar los 2 megaelectronvoltios hasta los 20 megaelectronvoltios, el factor es 10. Y más de 20 megaelectronvoltios, el factor es 5. ¿Qué son los factores de ponderación de la radiación? Son, pues, esto se ha dado es para procedimientos prácticamente que estadísticos ponderados, ¿cierto? Ponderado, factor de peso que le llamamos así. Lo que han hecho es mirar las diferentes formas de radiación, cómo el tejido reacciona frente a esas formas de radiación, entidades de radiación, y allí pues se ha ponderado con el menor valor, o como la unidad se ha normalizado a la forma de radiación que menos daño le causa al tejido. Bien. Entonces aquí están las distintos factores. Aquí les dije que eran partículas beta. ¿Qué es lo que hacemos? Una sencilla multiplicación. Pues multiplicamos la dosis absorbida, que fue lo que vimos antes. Dijimos que la dosis absorbida era la energía sobre la masa, la energía expresada en Joule, la masa en kilogramos. Esos son grays. Y esos grays los vamos a multiplicar por el factor de ponderación de la radiación. Dense cuenta que estos factores de ponderación son adimensionales. O sea, aquí no hay un gray, no hay un metro, no hay un kilo, no hay una nada. O sea, simplemente son escalares. Al ser escalares, pues no debería afectarme la unidad con la que yo represento a la dosis equivalente. Sin embargo, hay que hacer un cambio. Cuando yo multiplico grays por uno de estos factores de ponderación, yo debo cambiar la unidad. Y en lugar de grays, voy a expresarlo ahora en Sieverts. Y la unidad que se utiliza, pues es la S. Esa es la dosis equivalente. Se expresa en Sieverts. ¿Por qué cambiamos la unidad? Bueno, nosotros no, la ICRU. La ICRU ha pedido que se cambie la unidad porque se presenta confusión cuando se utiliza gray tanto para dosis absorbida como para dosis equivalente. Si alguien me dice, por ejemplo, es que ese paciente o ese trabajador recibió 5 grays, y así nomás, nosotros no sabríamos si esos 5 grays son dosis equivalente o si son dosis absorbida, perdón. Entonces, para poder hacer claridad en el lenguaje, en el uso de una o de otra dosis, pues la ICRU nos ha dicho que cambiemos la unidad, o nos ha dicho que usemos el Sievert como unidad de la dosis equivalente. Bien. Ahí la tenemos. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar. Dosis absorbida lo multiplico por el factor de ponderación de la radiación y así el resultado lo cambio a una nueva unidad que es el Sievert. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 grays
y esos 5 grays fueron con rayos X, pues yo lo que hago es multiplicar 5 grays por 1. El factor de ponderación es 1. Así que esos 5 grays equivalen a 5 sieverts en dosis equivalente. Pero si tengo 5 grays y esos 5 grays fueron con neutrones de rango de 50 kiloelectronvoltios, por ejemplo, entonces yo tengo que multiplicar por 10. Así que esos 5 grays equivalen a 50 sieverts de dosis equivalente. Ahora, si eso es alfa, si ese depósito de energía lo hizo una partícula alfa o unas partículas alfa, entonces si yo tengo 5 grays de dosis absorbida, la dosis equivalente sería 100 sieverts. 100 sieverts, porque estoy multiplicando pues los 5 grays por 20, que es el factor de ponderación de las partículas alfa. Así es como funciona esto. Entonces simplemente hacemos una multiplicación. Es hacer una multiplicación, una u otra multiplicación. ¿Bien? Listo. Entonces, dosis absorbida con la letra D mayúscula. La dosis equivalente se representa con la letra H mayúscula. Eso es dosis equivalente. Y la expresamos en sieverts. Bueno, pero aquí no para el asunto. Resulta que aquí no estamos teniendo en cuenta el tipo de tejido. No estamos teniendo en cuenta el órgano sobre el cual la radiación incidió. Entonces es necesario que hablemos de otro tipo de dosis. Y para ello ahora vamos a hablar de la dosis efectiva. La dosis efectiva igual no es otra cosa más que la multiplicación de un factor. O sea, es la dosis equivalente multiplicada por el factor de ponderación del tejido. La dosis equivalente multiplicada por el factor de ponderación del tejido. Esa es la dosis efectiva. Pero ¿cuál es el factor de ponderación del tejido? El factor de ponderación del tejido es el que voy a presentarles aquí. Son los que están en esta tablita. Aquí tenemos que a cada órgano se le ha asignado un factor. Entonces tenemos médula ósea, el factor es 0.12. Colon, el factor también viene 0.12. Pulmón, el factor de 0.12 también. O sea, cualquiera de estos órganos, cualquiera de estos factores que están en el primer renglón, el factor de 0.12 para cada uno de ellos. Las gónadas, el factor es 0.08. Para la vejiga, esófago, hígado y tiroides, para cada uno de ellos el factor es 0.04. Y para la superficie ósea, el cerebro y glándulas salivales, el factor de 0.01. Para cada uno de ellos. Vemos que la suma total de los factores, pues me da 1. Entonces, si hablamos a cuerpo entero, pues la dosis efectiva es igual a la dosis equivalente. ¿Por qué razón? Porque la dosis efectiva es la dosis equivalente multiplicada por el factor de ponderación del tejido. Esa es la dosis efectiva. Y también la expresamos en sievert. También la dosis efectiva se expresa en sievert. No cambiamos la unidad. ¿Por qué no cambiamos la unidad? Porque sencillamente si no mencionamos que es un órgano específico como tal, asumimos que es a cuerpo entero. Entonces la dosis, si digo 5 sieverts, pues eso es dosis absorbida. Dosis absorbida. Si hablo con respecto a algún tipo de órgano, entonces tengo que mencionarlo. Digo, la dosis fueron 5 sieverts a médula.
Ya ahí sí, tengo que tener en cuenta, ya sé que hubo una conversión para poder dar esa dosis allí. Entonces yo me veo obligado a mencionar el órgano si voy a hablar de un órgano específico. O si no menciono ningún órgano específico, pues estoy asumiendo que la dosis equivalente y la dosis efectiva son las mismas, porque el factor de ponderación a cuerpo entero, o sea, la suma de todos los factores ponderados, es 1. Bien. En nuestro reglamento, hay unos factores de ponderación. Que varían con respecto a estos que están aquí. ¿Cuál es la causa de esos factores de ponderación? Estos factores de ponderación que están aquí son tomados de la resolución 18-1434 del año 2002 del Ministerio de Minas y Energía, o sea, de nuestro reglamento de seguridad y protección radiológica. Aquí vemos que las gónadas son el órgano, por decirlo así, o el tejido más radiosensible que hay. Según esto, las gónadas son el tejido más radiosensible que hay. Pero aquí las gónadas cambiaron. Aquí las gónadas ya no son tan radiosensibles. Y vean que el factor de cambio es bastante grande. Aquí estaba 0.20 y aquí tengo 0.08. Es muy, muy drástico el cambio. Muy, muy drástico el cambio. Bien. Disminuyó 12 unidades ese factor. 12 grados, perdón, en una magnitud de 12. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué este cambio? Porque nuestro reglamento dice una cosa y lo que yo les mostré otra cosa, aquí es otra cosa. Esto que está aquí corresponde al ICRP 103, que lo tienen también en los correos que les envié, ahí está el ICRP 103. Entonces el ICRP 103 dice que los factores de ponderación son esto, y el ICRP 103 se publicó en el año 2007, y estos se publicaron en el año 90. Nuestro reglamento se publicó en el año 2002, por eso publicó estos factores de ponderación. Entonces vemos que allí está un poquito atrasado. No se ha actualizado. La ICRO, pero no la ICRO, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, o sea, la ICRP, cuando hizo la publicación, alertó y dijo, no, es que las gónadas están sobredimensionados. El valor de las, el valor del factor del factor de ponderación de las gónadas está sobredimensionado. ¿Y en qué basan para decir que estaba sobredimensionado? Pues en el seguimiento o en los datos biológicos nuevos que tenían para el año 2007, bueno, antes del 2007 que fue que prepararon el documento para publicarlo. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, los organismos de radiobiología, lo que hacen es hacer seguimiento a todos los trabajadores que han sido expuestos, que trabajan con radiación ionizante. Se ha hecho seguimiento a los pacientes que recibieron altas dosis de radiación en gónadas, por ejemplo, en distintos tejidos, se hace seguimiento a ellos, por ejemplo, pacientes de radioterapia. Se ha hecho seguimiento a personas que estuvieron expuestas a altos niveles de radiación, por ejemplo, desde Hiroshima y Nagasaki. Desde allí se ha hecho seguimiento a los sobrevivientes y a la descendencia de esos sobrevivientes. En cada accidente nuclear importante, Chernobyl, Guyana, y otros más que han ocurrido en el mundo, se ha hecho seguimiento a esas personas y se ha mirado el efecto biológico que ha producido la radiación en ellos. Y con base en esos datos, pues se ha venido ajustando los factores de ponderación, los factores tanto del tejido como de la radiación, y se han venido ajustando las recomendaciones en cuanto a protección radiológica. Y una de las cosas que se encontró fue eso, que las gónadas no son tan radiosensibles como nosotros creíamos. Pero se encontró algo también interesante, y es con respecto a la mama. Vean la mama donde estaba. Bien.
La mama estaba aquí con un factor de ponderación de 0.05, o sea, se tenía como un órgano que no era radiosensible, como un órgano que no era muy radiosensible, pero sin embargo en el 2007 se publicó aquí. Hubo un cambio importante allí y la mama se le dio un factor de 0.12. Eso fue un cambio importante también que ocurrió. La mama es un tejido muy radiosensible, más radiosensible que las gónadas mismas. Y hay que prestarle mucha atención entonces a eso cuando trabajamos con exposición a la radiación, que sea tejido mamario atrofiado, como el que tenemos los hombres, o tejido mamario femenino. Ambos tejidos son muy radiosensibles a la radiación y tenemos que tener cuidado con ellos cuando estamos expuestos a radiación. Bueno, entonces lo que hacemos, como les decía, es hacer una multiplicación tras otra. A mí me entregan dosis absorbida. Con la dosis absorbida yo lo multiplico por el factor de ponderación del tejido, perdón, por el factor de ponderación de la radiación que corresponda, y ahí obtengo la dosis equivalente. Y una vez obtenida la dosis equivalente, la multiplico por el factor de ponderación del tejido que corresponda, y así calculo la dosis efectiva. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues entonces vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirar un pequeño ejercicio. Bueno. Supongamos que un paciente recibe una dosis de 0.2 Grays con rayos X. Esos 0.2 Grays con rayos X, yo quiero saber cuánto recibió el esófago. Entonces tengo que hacer la multiplicación. Primero, multiplico por la dosis equivalente, perdón, por el factor de ponderación de los rayos X, para calcular la dosis equivalente. Entonces el factor de ponderación de los rayos X es 1. Así que yo multiplicaré 0.2 Grays por 1, pues eso me dará 0.2 sieverts. 0.2 sieverts. Bueno, ya está la dosis equivalente. Como es en el esófago, yo tengo que multiplicar esta dosis equivalente por el factor de ponderación del esófago. El factor de ponderación del esófago es de 0.04. Lo multiplico por la dosis equivalente, que es 0.2, eso me da que la dosis absorbida es 0.008 sieverts. O sea, 8 milisieverts. Esto es una dosis que no le causa daño al tejido. No le causa ningún daño al tejido. Bueno. Ustedes tienen que realizar el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo tienen que hacer y me lo tienen que mandar. Entonces espero sus respuestas. Bueno, es aquí la dosis efectiva. Se expresa en sievert. Este ejercicio lo tienen que hacer y me lo mandan al correo o al chat del grupo o me mandan las respuestas a este chat directamente. Bien. En realidad son dos ejercicios. ¿Qué tienen que hacer? Primero calculan la dosis efectiva en el esófago,
perdón, en la médula ósea, la dosis efectiva recibida en médula ósea, para 0.2 grays con rayos X. Ustedes calculan rayos X, me hacen el cálculo, primero tienen que calcular la dosis equivalente y después con la dosis equivalente calculan la dosis efectiva. Bien. Luego tienen que calcularlo, calculan la dosis equivalente y con la dosis equivalente la dosis efectiva. Luego tienen que repetir el ejercicio, pero ahora para partículas alfa. Les calculan la dosis equivalente de 0.2 grays por el factor de ponderación de las partículas alfa y luego me dan la dosis equivalente. Luego esa dosis equivalente la utilizan multiplicando el factor de ponderación de la médula ósea y me dan la dosis efectiva con partículas alfa. Y quiero que me den una conclusión, ¿cierto? No solamente el ejercicio, sino una conclusión con respecto a los dos resultados que obtuvieron. Bien. Entonces espero que me hagan eso. Si hay alguien escuchándome, pues espero que me envíen la respuesta ahora mismo. Pero si no, continuaré entonces con el tema. Bueno, entonces continuamos. Como les mencioné, detectar la radiación no es fácil. Para detectar la radiación, pues en realidad los detectores de radiación lo que hacen es medir la ionización que se produce en el detector. Bien. Entonces nosotros tenemos aquí que el más conocido, el más usado, es el tubo Geiger. El tubo Geiger pues consta bueno, su nombre lo dice, de un tubo que en su interior tiene un gas que es ionizable. Puede ser aire o puede ser argón, ¿cierto? Puede ser aire o puede ser argón. Entonces, cuando la radiación llega a ese gas, pues por efecto Compton y por efecto fotoeléctrico, se producen los pares iónicos que hay allí en el interior. Bueno, ¿qué más tiene el tubo Geiger? Pues además de ese gas, tiene dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Y está conectado a un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico pues me registra un voltaje específico, una corriente específica, ¿cierto? Está conectado a una fuente eléctrica y que me mantiene una red más o menos estable. Cuando se produce la ionización, pues aquí se van a producir electrones y me va a quedar el resto del átomo de donde salen esos electrones, pues van a quedar cargados positivamente, o sea, iones positivos. Esos van a ser atraídos por cada uno por cada uno de los electrodos. Los iones negativos, o sea, los electrones, van a ser atraídos al ánodo y el resto de átomos pues van a ser atraídos hacia el cátodo por diferencias de potencial. ¿Qué hace esto? Esto hace que el potencial se incremente
en el voltaje, o sea, que el voltaje del circuito aumente. Así que el contador lo que hace es medir ese incremento de voltaje. Ese incremento de voltaje es lo que mide. Se incrementó en 5 voltios, 10, 15, 100, 500 voltios, él lo mide. Bueno. Ya dependiendo de la electrónica que tenga asociado ese equipo, pues él en la pantalla me va a mostrar dosis equivalente, dosis efectiva, o me va a mostrar exposición, o me va a mostrar cuentas por minuto, o sea, me va a mostrar magnitudes que ya son de dosimetría, de radiometría, o que son de cualquier otra cosa, o que son de metrología. Bien, entonces, ya dependiendo de la electrónica, o me muestra tasa de dosis o tasa de exposición. Ya eso depende de la electrónica que tenga asociada. Entonces, básicamente, un detector de radiación es eso. Es un dispositivo que mide la cantidad de iones que se producen dentro del sistema y esos iones pues me genera un potencial eléctrico. Eso es lo que hace el tubo Geiger, aumenta el potencial eléctrico y ese incremento de potencial eléctrico es lo que se configura como dependiendo de la electrónica que tenga el equipo, pues me va a entregar, me va a originar una medida de voltaje. Bueno, ya Manuel me entregó aquí un resultado. Perdón, Manuel. Aquí tú me envías que 0.0864, pero no sé ese valor a qué corresponde. ¿Qué estás calculando? Esa es la multiplicación de los dos factores. Ah, ya. Tú lo que vas a hacer es aplicar la sumatoria. Sí. No. Mira, el ejercicio me dice que el paciente recibió 0.2 grays. Y esos 0.2 grays, con base en esos 0.2 grays, me están preguntando cuál es la dosis efectiva recibida en la médula. El factor de ponderación de la médula es 0.12, ¿cierto? 12, sí. 0.12. Es .12 por 70 y... Es .12 por 0.2. Sí, 0.12 por 0.2. Eso para rayos X, ¿cierto? Porque yo tengo la dosis absorbida que es 0.2. Sí. Para calcular la dosis equivalente, tengo que multiplicar esos 0.2 por el factor de ponderación de la radiación. Para los rayos X, el factor de ponderación es 1. Es Sí, 1. así es. ¿Cierto? Entonces 0.2 grays por 1 me da 0.2 sieverts. Sí, Ahora, con esa dosis equivalente, multiplico el factor de ponderación de la dosis, del factor de ponderación del tejido, de la médula. Entonces 0.2 por 0.12, eso me da 0.024. No, 0.024. 0.12. 0.24. Ajá, eso es. 0.024. Sí. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo, pero para partículas alfa. Entonces aquí ya hay un cambio. Primero, que es que el factor de ponderación de las partículas alfa es 20. Es 20. Entonces yo, para calcular la dosis equivalente, multiplico la dosis absorbida por el factor de ponderación de las partículas alfa. A De 20. 0.2 por 20. 4. Esa es la dosis equivalente, 4 sieverts. Ahora para calcular la dosis efectiva, multiplico esa dosis equivalente por el factor de ponderación de la médula.
sea, 12. O sea, 4 por 0.12. 0.48. 0.48. Listo. ¿Qué conclusión tienes tú de eso? ¿Qué puedes concluir con base en los radiación, las partículas de Rx en relación con las alfa, pues obviamente hay mucha más radiación en las partículas alfa. Ajá. Bueno, causa más daño al tejido. Causa más daño a la médula. Sí, no es que haya más radiación. Sí, porque mira que la energía. Porque la radiación es la misma, sí, 0.2, sí. Sí, la energía que el depósito de energía es la misma, pero lo que es diferente es el efecto que produce en el tejido. ¿Bien? Porque las rayos X solamente me originan 48 milisieverts, ¿cierto? 48 no, 24 milisieverts. Perdón, sí, 24 milisieverts, sí. Mientras que las partículas alfa me entregan 480 milisieverts. Ahora, en este momento tú dices, bueno, 24 contra 480, ¿esto qué significa? Existe un límite umbral de dosis. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre los umbrales de dosis. Por debajo de 100 milisieverts, no existe ningún efecto conocido en el ser humano, en tejido humano. Pero por encima de 100 milisieverts sí es probable que aparezca algún efecto. Entonces, con rayos X no le va a pasar nada a la médula, pero con partículas alfa es posible que presente algún efecto. ¿Sí? Por eso es que se hace. Entonces uno mira esos números y esos números uno lo que hace es mirar lo que los radiobiólogos han publicado, lo que está en los anales de la ICRP y mirar qué efecto es el que podría aparecer dependiendo de esa dosis efectiva que se ha calculado. Para eso es que se usa, para eso es que se utiliza. Y recuerden que las dosis ocupacionales están, hay que medir dosis efectiva, que la dosis efectiva es la dosis recibida en todo el cuerpo, que son 20 milisieverts por año, promediado en 5 años, ¿cierto? Asuntos Nucleares, que es la oficina del Ministerio de Minas y Energía encargada de licenciar las empresas de dosimetría, emitió una directriz donde dice que todo dosímetro que sobrepase 1.6 milisieverts debe notificarse a la entidad por parte del servicio de dosimetría para que se tomen acciones. ¿Eso con qué objetivo es? Es con el objetivo de que no se sobrepasen los 20 milisieverts en el año. 20 dividido en 12 meses, eso es 1.666 periódico por mes. Entonces esa medida se toma. Aunque la misma norma dice que en un año se pueden recibir 50 milisieverts, pero el promedio de los últimos 5 tiene que ser 20. Okay. Es dosis efectiva. Nos dice que el cristalino máximo una dosis equivalente, ya cambiamos la dosis equivalente de 20 milisieverts. 20 milisieverts de dosis equivalente para el cristalino. Y para extremidades y piel, una dosis equivalente de 500 milisieverts. Eso lo vimos en la primera sesión de esta mañana, antes del receso. Entonces, las dosis ocupacionales. Entonces, ya viendo de dónde vienen las dosis, es para comprender un poquito qué es lo que el reporte de dosimetría nos está entregando. Bien. Listo. Ahora, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cada uno de sus órganos, cuánta dosis recibió, bueno, no saber con exactitud, sino estimarla, ustedes pueden tomar la primera casilla que les da el reporte de dosimetría y esa casilla la multiplican, porque el reporte de dosimetría realmente es un reporte de dosis equivalente. Pero como la dosis equivalente a cuerpo entero es 1, el factor de ponderación del tejido a cuerpo entero es 1, pues la dosis equivalente es igual a la dosis efectiva para cuerpo entero. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuánto recibió el hígado, corazón, pulmón, lo que tienen que hacer es tomar la dosis de esa primera casilla y multiplicarla por el respectivo factor de ponderación de cada uno de los órganos y ahí van a tener un estimado de cuánta radiación, de qué dosis efectiva ha recibido cada uno de esos órganos. Es algo también interesante que podrían hacer. Bueno.
Ingeniero, gracias. Listo, vamos a seguir entonces aquí. Bien. Siguiendo con los detectores de radiación, pues hay muchos detectores de radiación en el mercado, muchísimos. Tenemos detectores de lectura directa. Estos de lectura directa pues son ya electrónicos. Estos se utilizan para mediciones ambientales de radiación. Algunos de ellos tienen una sonda que yo puedo colocar dentro del campo de radiación o puedo colocarla cerca de una superficie contaminada. Entonces aquí tendría la lectura de qué dosis o tasa de dosis o exposición o medida de radiactividad es la que estoy midiendo. Aquí, por ejemplo, este me está midiendo en dosis absorbida, miren, miligrays. Bueno. Estos detectores de radiación que les mostré acá son para hacer mediciones ambientales, o sea, para medir la cantidad de radiación que hay en el ambiente. Para medir, sirve para hacer mediciones ambientales, para hacer mediciones de área, para verificar si hay fugas en una sala de rayos X, si hay fugas en una sala de hemodinamia, en un quirófano, ¿cierto? Para mirar la eficiencia de un vidrio plomado. Eso lo podemos utilizar. Existen otros detectores pues, que ya se utilizan para uso clínico. Este, por ejemplo, es una gamma cámara. Aquí el detector es la gamma cámara. El emisor de la radiación es el paciente. La gamma cámara no emite radiación. Lo que emite radiación es el paciente. Al paciente se le da un radiofármaco. Ese radiofármaco lo metaboliza, está asociado a unas moléculas que va a llevar ese radiofármaco a algunos sitios de interés y después de metabolizado, entonces el paciente se acuesta bajo la gamma cámara y allí empieza a recibir los rayos gamma que emite el paciente y empieza a generar una imagen. ¿Cómo funciona el detector de la gamma cámara? Pues lo que hace es tener un sistema de fotomultiplicación. En realidad, cuando los rayos gamma llegan a los cristales de centelleo, donde llegan, bueno, aquí hay un colimador donde llegan al cristal, estos cristales emiten luz. Llega un fotón, cada fotón que toca el cristal emite luz. O sea, cada rayo gamma que llega hace que emitan luz. Entonces va a emitir diferentes intensidades de luz. Y bueno, ya con los fotomultiplicadores, aquí está el cristal de centelleo, perdón, aquí este es el que emite la luz y estos son los fotomultiplicadores, amplifican esa señal luminosa y eso pasa a todo un sistema electrónico que me va a construir, me va a reconstruir esos donde hay mayor intensidad, menor intensidad y me genera también una imagen. Esta, por ejemplo, es una imagen de gammagrafía ósea. Bien, así funciona un detector de uso clínico. O sea, cualquier elemento, cualquier dispositivo que yo utilice para detectar radiación o que yo utilice como aplicación con base en la detección de la radiación, eso es un detector de radiación. Un sistema similar a este es el que tiene el intensificador de imagen. Por eso se llama intensificador porque intensifica las señales luminosas que llegan aquí. El tubo de rayos X está aquí. Este sí emite radiación. Y el rayo X sale, atraviesa al paciente, ¿cierto? Pongo al paciente aquí, atraviesa al paciente y por efecto Compton y efecto fotoeléctrico, especialmente por efectos Compton, entonces llegan haces de distinta energía en toda la superficie del detector, de la pantalla receptora, y se va a producir luz, y esa luz pues pasa por es amplificada, pues se llama intensificador, se intensifica, y me convierte eso ya en el sistema electrónico que tiene, me convierte esa señal en una imagen, que es la que vemos acá. El principio de la detección aquí es el mismo de los fotomultiplicadores. Bueno. También tengo otros detectores que son utilizados para hacer
dosimetría. Los dosímetros son detectores de radiación. Bien. Aquí tengo el dosímetro de lapicero, que le llamamos así. Se podía meter dentro del bolsillo de la camisa o lo enganchábamos del cuello o lo enganchábamos del bolsillo de la camisa. Este funciona de manera similar al tubo Geiger. ¿Qué es lo que hace? Pues adentro hay un gas. Ese gas se ioniza. Cuando el gas es ionizado, pues se mueve un capilar en el interior del gas. Ese capilar se va a mover en una escala y nosotros observamos, aquí hay una lente, observamos a través de la lente dónde se ha posicionado ese capilar y entonces allí vemos la escala. ¿Bien? Está en Röntgen. Estos son equipos muy viejos, ya casi no se utilizan, por eso lo tenemos en Röntgen, son miliröntgen. ¿Listo? Entonces aquí se observa, aquí está la usuaria observando qué dosis recibió. Este es útil, este tipo de dosimetría es útil cuando se hace acompañamiento de personal o cuando hay visitantes en instalaciones radiactivas o radiológicas bastante grandes, donde hay altos niveles de radiación, por ejemplo, en una planta facilitadora de cama, en un reactor nuclear, ¿cierto? Donde los niveles de radiación pueden ser altos y se necesita saber o tener un control dentro de mi programa de vigilancia radiológica qué tanta radiación recibió ese visitante. O un trabajador, alguien que venga a hacer un trabajo, yo debo llevar las dosis que le entrego al trabajador, que recibe ese trabajador, dentro de mi instalación, aunque sea un trabajador externo, un contratista. Debo garantizar que se midan las dosis de ese trabajador. Entonces, pues si yo tengo, bueno, yo no lo recomiendo, porque ya tiene una desventaja, y la desventaja es que este capilar es muy sensible. Si yo lo golpeo, si yo golpeo el dosímetro, le doy unos golpecitos, pues el capilar se podría mover. No es tan exacto. Además, esto hay que ponerlo a cargar. Hay que ponerlo a cargar para que funcione. Si está descargado no va a funcionar, o si ha ido perdiendo carga no funciona adecuadamente. Bueno. Tenemos dosímetros de lectura directa, digitales completamente. Estos son muy útiles cuando yo necesito controlar, por ejemplo, contratistas. Un médico ortopedista que venga a mi institución, yo podría darle un dosímetro de estos y monitorear al final, cuando él salga del procedimiento, mirar qué dosis recibió. Si tengo alguien, un personal de mantenimiento, que venga a hacerme una reparación de un equipo de rayos X y él tenga que hacer disparos para verificar que el equipo funcione, yo le puedo poner un dosímetro de estos para ver qué dosis recibió. Pero bueno, más práctico es en el caso de los contratistas que hacen labores de intervencionismo en la práctica, ¿cierto? Médicos, por ejemplo, técnicos, personal de otras instituciones que vienen a brindar apoyo, entrenamiento. Entonces yo lo podría utilizar. Si tengo este tipo de equipos, tengo que tener calibrado el equipo. Tengo que tener los registros de calibración. Ese es otro tipo de dosímetro también. Ambos dosímetros, generalmente esos dosímetros son muy pequeños, se pueden meter en el bolsillo de la camisa o se pueden enganchar a la camisa. Tienen alarma, tienen una señal sonora que yo puedo programar. Yo les puedo decir, bueno, si son 20 milisievert al año, entonces eso, asumiendo que una persona trabaja 8 horas diarias exponiéndose a la radiación, pues yo podría programar que me dé una alarma cuando se completen 10 microsieverts. 10 microsieverts en una hora. Entonces 10 microsieverts, cada vez que llegue a 10 microsieverts o múltiplos de 10 microsieverts va a sonar. Entonces puedo mantener un control. Listo. Bueno. También tenemos los famosos dosímetros de película. Estos dosímetros nunca me gustaron.
Nunca me gustaron porque es que la sensibilidad de la película no es muy buena. No es muy buena. Sin embargo, fueron los que más se utilizaron. Claro, porque no existía el oficial de protección radiológica, porque la compra la hizo siempre fue un administrador. Entonces el administrador lo que hace es pedir cotizaciones. Pedir cotizaciones y el dosímetro que les resultara más económico, más barato, ese es el que compraba. Es un dosímetro bueno, pero no útil en todas las prácticas. Es que la elección del dosímetro debe hacerse no con base a la disponibilidad de recursos económicos, sino con base a la utilidad de ese dispositivo en la práctica radiológica que se va a utilizar. Si yo pretendo utilizar un dosímetro de película en densitometría ósea o en odontología, en rayos X periapicales, nunca va a detectar nada. Él necesita una dosis que supere los 0.38 milisieverts para que pueda detectar. Si no, no lo detecta. Bueno, ¿en qué consiste el dosímetro? Pues son dos caperuzas, el nombre más técnico. Bueno, dos caperuzas que tienen cada una de ellas pues, unos filtros: cobre, aluminio y plomo. Y dentro de ellas se coloca una placa radiográfica. Aquí se pone una plaquita radiográfica y se cierra. Y se lleva y se pone en la camisa, en la solapa. Cada vez que reciba radiación, pues se asume que la película va a ennegrecerse. Se ennegrecerá con distintos tonos dependiendo del filtro. Perdón. ¿Para qué 3 filtros? Pues para que me genere 3 densidades ópticas diferentes. Lo que hacemos en el laboratorio es mirar las densidades ópticas de cada una de ellas, y cada curva de calibración con respecto a la densidad óptica me debe generar una dosis que es similar. Entonces, si yo leo la densidad óptica obtenida en el filtro de plomo y me da 0.3 milisieverts, y la comparo con la curva del aluminio y aquí me da 0.31, y mido la del cobre y aquí me da que 0.29. O sea, entonces es que es confiable esa lectura. Eso es para garantizar la confiabilidad. Aquí la confiabilidad pues se hace es porque en pocas palabras lo que estamos haciendo son 3 lecturas de dosimetría y comparar y obtener un resultado promediado. Bueno, ¿qué ventajas le aducen a este dosímetro? Pues la principal ventaja que le aducían al dosímetro de película es que se puede guardar. Y eso lo veían como una ventaja potencial. Que el dosímetro se puede guardar. Perdón, la película no es revelada, se puede guardar, se puede almacenar en unas óptimas condiciones, y cuando fuera necesario pues se podía volver a verificar la lectura, porque si habían dudas, no es que hay dudas, esto no me cuadra, entonces volvemos a verificar a ver si da o no da. Desafortunadamente pues nuestras empresas de dosimetría hacían esa lectura, era manual, con densitómetros ópticos manuales, entonces eso no daba como que una confiabilidad que, o sea, dependía mucho del factor humano, del error humano en la lectura. Bueno, ¿qué otra ventaja le atribuían? El costo, que eran muy económicos, livianos, ¿cierto? Livianos. Desventaja. La única desventaja que le atribuyeron y que yo les sigo atribuyendo es que necesita un rango muy alto de lectura, una dosis muy alta de lectura para que detecte. Miren, yo puedo hacer una radiografía de mano. Una radiografía de mano puede tener hasta 3 proyecciones y yo la puedo hacer en una sola placa radiográfica. O sea, tengo mi chasis radiográfico, coloco la mano en un extremo del chasis y radio. Modifico la posición de la mano para hacer la otra proyección, y lo que hago es correr el chasis para que me quede en la mitad del chasis la siguiente radiografía, radio, giro la mano para la otra proyección y muevo nuevamente el chasis para que en el otro extremo tomar la radiografía. O sea, tomo 3 placas radiográficas, tomo 3 radiografías en una sola placa radiográfica.
Esto ya es prueba de que la placa radiográfica no es muy sensible. Si fuera sensible, pues al tomar la primera radiografía, la radiación dispersa generada sería suficiente para ennegrecer el resto de la placa y no generarme más imágenes. Pero no es así. No es así. Se pueden ver las 3 imágenes en una sola placa. Bien. Entonces, si eso ocurre con una placa radiográfica que está ahí junto a las de radiación, pues ¿qué se espera de un dosímetro que nunca está cerca a la de radiación, sino que siempre está lejos y la radiación dispersa que le puede llegar es muy, muy baja, muy baja? Entonces, es un dosímetro que no recomiendo mucho al respecto. Bien. Hay otro tipo de dosímetros muy bueno, que son los TLDs y los OSLs. Son tecnologías muy similares. Los TLDs son unos cristales de trifluoruro de litio, y los OSLs pues son unos cristales a base de calcio, de óxido de calcio. Ambos cristales, ambas tecnologías vienen casi con el mismo diseño, ¿cierto? Aquí hay dosímetros, este se puede colgar en el cuello, bueno, estos son los que están dentro de las caperuzas de los que vemos hoy en día. Estos se ponen en solapa, en anillo, para medir cristalino, poner en la cabeza también. O sea, donde yo quiera poner un dosímetro se puede. Lo que tengo que tener en cuenta es qué es lo que voy a medir. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en estos dosímetros? Llega la radiación, rayos X o rayos gamma, producen ionización. O sea, le arrancan electrones a los átomos de ese material. Voy a hacer aquí algo. Entonces aquí tengo el cristal. Aquí tengo el cristal. ¿Ya? Llega un rayo X. Está muy lejos. Bueno, el rayo X llega y le entrega energía. Aquí me va a producir ionizaciones, o sea, va a arrancar electrones. Le va a arrancar electrones a los átomos de ese material. ¿Qué ocurre cuando dejo de irradiar? Lo normal que ocurra, lo que normalmente debe ocurrir, es que si yo tengo unos orbitales electrónicos que tienen unas vacancias, al dejar de ionizar, pues los electrones deberían volver a ocupar las vacancias que quedaron. Aquí tengo un electrón, aquí tengo otro electrón. Aquí tendría otro electrón. Bueno. Y aquí tengo el núcleo. Bueno, tengan fe, usen la fe para imaginarse que esto es un pedazo de átomo. Aquí está el núcleo y eso los orbitales electrónicos. Cuando yo le arranco un electrón, al átomo, pues lo que se espera es que en algún momento esa vacancia sea cubierta, que de alguna manera sea cubierta. Ese hueco no puede quedar ahí. Ahí queda un hueco, por decirlo así. Entonces, ya sea que otro electrón del material venga, se posicione allí, o que el material como tal, ese átomo se asocia a otro átomo y se complete la carga. ¿Cierto? Empieza a compartir un electrón con otro átomo para compartir la carga, o sea que el número de electrones sea igual al número de protones. Pero en el dosímetro, ya sea en el TLD o en el OSL, en cualquiera de los dos tipos de tecnología, el electrón sale y este hueco nunca es tapado. Queda ionizado el átomo. No se soluciona la ionización. Esto se logra gracias a que el dosímetro ha sido dopado. O sea, se le han adicionado unas impurezas durante la fabricación para que se presente ese efecto, para que se presente ese fenómeno. Bien. Así que durante el dosímetro va a permanecer ionizado por mucho tiempo.
hasta que yo lo lleve a lectura. Para llevarlo a lectura, yo lo llevo a lectura, pues lo que hago es ponerlo en una maquinita. Si es TLD, pues lo someto a una máquina que lo va a calentar. Por eso se llama TLD. TLD es la sigla en inglés de dosimetría de termoluminiscencia. Termo porque el TLD yo lo debo poner en una placa donde le va a dar calor. Al darle calor, los electrones que están atrapados en las zonas de dopaje del dosímetro se liberan y empiezan a cubrir o a volver a las vacancias, a esos huecos, a esos espacios que hay en el átomo, y empiezan a desionizar el material. Y al desionizarlo, los cerezo, entonces el dosímetro se ilumina, emite luz. Esa luz pasa otra vez por un fotomultiplicador y eso va a un sistema electrónico que me va a mostrar la cantidad de luz emitida por el dosímetro, a qué tanta radiación, a qué tanta dosis de radiación corresponde. El OSL ocurre de una manera muy similar, solo que en lugar de calentarlo, yo lo que hago es someterlo a un barrido de un haz de láser, un láser de 450 nanómetros, es más o menos un láser verde. Y cuando yo someto el dosímetro a ese láser verde, hago el barrido, el dosímetro emite luz también. Y el proceso es el mismo. Cantidad de luz emitida es proporcional a la cantidad de radiación recibida. Ya el software que tenga el equipo me dirá si esa radiación es dosis equivalente, dosis efectiva, si es exposición, si es tasa de dosis, en fin. Bueno, este es el lector del OSL y este es el lector del TLD. Listo. Ventajas. Tanto el TLD como el OSL son dosímetros muy confiables, extremadamente confiables y sensibles. Son tan sensibles que miden la radiación natural. El fondo natural de radiación lo detecta. O sea, mejor dicho, ese dosímetro desde que se fabrica ya está ionizándose, está produciendo ionización. Esa es una ventaja muy grande. Las desventajas, pues el TLD tiene una dependencia del calor. Entonces, si yo lo someto a fuentes de calor, si me acerco a una estufa, o sea, a una fuente de calor muy grande, pues, o si en la clínica yo por alguna razón me asomo a la caldera, o el dosímetro me queda junto a una ventana donde le dé el rayo de sol todo el día cuando yo no esté trabajando, podría borrarse la información. El OSL no tiene esa dependencia, de hecho el OSL pues no se le ha encontrado ninguna desventaja así en cuanto a técnica. La única desventaja del OSL es que es más caro, es el más caro de todos. El TLD es más caro que la película, pero es mucho más barato que el OSL. Listo. ¿Qué cuidados se deben tener con el dosímetro? Los dosímetros son personales. El dosímetro de Carlos Vega pertenece a Carlos Vega, aunque la clínica se lo compre. Pero ese es el dosímetro de Carlos Vega. Y ese dosímetro, si Carlos Vega se va de vacaciones, ese dosímetro nadie más lo puede usar. La persona que venga a reemplazarme tiene que tener su propia dosimetría. Mi oficial de protección radiológica pedirá a la empresa de dosimetría que les envíe un dosímetro para la persona que viene a hacerme las vacaciones o la licencia o que venga a reemplazarme por el tiempo en que yo estaré ausente del servicio. Bien, eso por un lado. No lo debo sacar de la institución. Si yo saco el dosímetro de la institución, me expongo a que se pierda, a que se dañe o a que se borre la información en el caso de los TLD. Y que se me vayan en la lavadora y los lave y allí se dañe. ¿Cierto? No lo debo irradiar intencionalmente. El uso inadecuado del dosímetro pues es un causal de terminación de los contratos. Porque eso está dentro de la responsabilidad, dentro de las obligaciones de los trabajadores, hacer buen uso de los dispositivos y elementos de seguridad que se le entregan.
En fin. Entonces, ya les decía yo que el dosímetro, el TLD y el OSL son muy sensibles. Entonces, si esos son tan sensibles, y entonces siempre están recibiendo radiación, ¿cómo hacemos para garantizar que la radiación recibida por estos dosímetros sea únicamente la que corresponde a la dosis ocupacional? ¿Qué piensan ustedes? El asunto es sencillo. Aquí tenemos el laboratorio y aquí tenemos la clínica. ¿Cierto? Aquí tenemos el laboratorio y aquí tenemos la clínica. Vamos a ponerle este nombre de una vez. El laboratorio de dosimetría. Y aquí tenemos la IPS. No llamémosle clínica, llamémosle IPS simplemente. Bueno. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Primero, va a haber unos dosímetros que se van a mover desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Ese dosímetro va a pasar por diferentes cosas en su recorrido. ¿Qué puede ocurrir en el recorrido de este dosímetro? ¿Qué puede ocurrir? Primero, que pase por el... Bueno, lo primero que ocurre es que el dosímetro va a detectar radiación, ¿cierto? Entonces ese dosímetro va a recibir radiación natural. ¿Qué más va a recibir? Si el laboratorio está en otro país, es posible que pase por RX de aeropuerto. Recibió dosis de radiación. Supongamos que el dosímetro viene de Estados Unidos, México o Argentina, que es donde la mayoría de dosímetros que se oyen en el país son así. Llegan a Colombia. Allí también, es posible que también vuelvan a pasar por el RX de aeropuerto. O tal vez no, pero bueno, igual, supongamos que sí. Y luego son distribuidos por transporte terrestre. Aquí en el transporte terrestre pueden ocurrir muchas cosas. No sabemos con qué carga venga el dosímetro. O sea, con qué más lo monten al carro transportador. Puede ser que lo monten con con un cargamento de detectores de humo, por ejemplo. Los detectores de humo son radiactivos. Tienen una fuente de americio que emite partículas alfa y rayos gamma. De muy, muy baja intensidad, tan bajita que no están sometidos a ningún control, pero tienen una fuente radiactiva. Pero un TLD y un OSL puede detectar esa radiación. Entonces, bueno, viene. Transporte terrestre y finalmente llega a la IPS. Ahí en la IPS, pues es sometido a la radiación ocupacional, ¿cierto? Bueno, entonces vean, del laboratorio hasta aquí, desde el laboratorio hasta la clínica, ese dosímetro ha recibido una gran cantidad de radiación y durante el uso en la clínica también recibe radiación. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo han solucionado eso? ¿Por qué es tan seguro que cuando el laboratorio entrega el reporte dice esa fue la dosis ocupacional? ¿Cómo hizo el laboratorio para quitarle toda esta dosis basura que hay aquí? Ahora imaginemos el retorno. Imaginemos el retorno. Vamos a poner el retorno. Va de la IPS al laboratorio. Y aquí, pues ocurre lo mismo. Aquí ocurriría lo mismo.
va al aeropuerto, o sea que hay exposición por rayos X aeroportuario, transporte terrestre. Adicionalmente, cuando se hace el recorrido para recoger los dosímetros, a veces pasan por empresas que tienen servicios, por ejemplo, de medicina nuclear. Entonces ahí va acompañado de dosímetros de medicina nuclear que podrían ir contaminados y emitiendo radiación. Tampoco sabemos la calidad de la carga en la que se transporta. Entonces, ¿con qué carga se va a transportar? ¿Qué pase por RX de aeropuerto? ¿Cierto? Y todo lo que le queramos sumar, ¿cierto? Más la radiación ocupacional. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo hacemos para garantizar que la dosis que esos dosímetros me están reportando es realmente la dosis ocupacional? Eso es muy fácil. Resulta que el dosímetro personal o los dosímetros, si viene uno, desde uno, así vengan 100 o venga uno solo, esos dosímetros vienen acompañados con otro dosímetro que se conoce como dosímetro control. El dosímetro control. El dosímetro control es un dosímetro que va a acompañar el recorrido ida y vuelta. Entonces, el dosímetro control mide toda la radiación del transporte y almacenamiento. Perdón. Transporte y almacenamiento. O sea, el dosímetro control acompaña a los dosímetros personales, tanto de ida del laboratorio, desde el laboratorio hasta la IPS, y luego cuando se recogen de la IPS hasta el laboratorio. Y cuando se hace la dosimetría, lo que se hace es sencillamente una resta. Bien. La dosis ocupacional es igual a la dosis del dosímetro personal menos la dosis del dosímetro control. Yo lo que hago es restar. O sea, toda la dosis que tiene este dosímetro, toda la dosis que este dosímetro tiene, le resto la dosis del control. Entonces, cuando a mi IPS, ojo oficial de protección radiológica, cuando a su IPS lleguen los dosímetros, el dosímetro control sáquelo y guárdelo en un sitio donde no se irradie. Cuando vaya a entregar los dosímetros para la lectura, pues vuelva a meter el dosímetro control dentro del paquete para que se vaya con los dosímetros del periodo todo el que corresponde. El laboratorio hará la lectura de todos los dosímetros, incluido el dosímetro control, pero a todos los dosímetros le va a restar la dosis del control, porque el dosímetro control en mi IPS no se irradió, yo lo mantuve seguro de la radiación, lo alejé de la radiación. Por lo tanto, esa dosis de radiación que tiene el dosímetro control no tiene la dosis ocupacional, tiene la dosis ambiental y la dosis recibida durante el transporte, pero esa se le va a restar a los demás dosímetros. Así que lo único que va a quedar como resultado final es la dosis ocupacional. Bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Y que lo que no recuerdo es si el dosímetro de control a nosotros nos llega, pero me voy a poner en la tarea de eso. Si no les llega, pídanlo, porque hay empresas que se quieren ahorrar el dosímetro control y no lo mandan. Pero pídanlo, porque es la única forma de garantizar la lectura. Si no les llega, de verdad, pídanlo, es bueno pedirlo. Bueno. Entonces llegamos, faltan 20 minutos para las 5, llegamos al momento del examen final. Ojo que cuando comenzamos esta sesión de la tarde les coloqué el primer test, luego el ejercicio, ya el ejercicio lo hizo el ingeniero, y ahora va el último test del día. Entonces aquí se los voy a poner. Estos test están montados en los materiales del curso, que están aquí en la plataforma. ¿Listo? Aquí está el segundo test. De todas formas se los voy a subir al chat. Listo. Entonces los resuelven los 3 test, son 3 test, esta mañana también puse unos, y me los envían. Pueden enviármelos como fotos, o sea, resuélvanlo en una hoja, papel y lápiz, eso sí, que se entienda la letra, y le pueden tomar una foto y me lo mandan por el grupo del WhatsApp, o lo pueden mandar aquí por el chat, o lo pueden mandar a mi correo si desean enviarlo al correo. Carlos Vega @segrat.com. Voy a estar aquí hasta las 5 por si tienen alguna duda con respecto a los test, por si necesitan algún tipo de aclaración. No me voy a ir, aquí estoy. Muchas gracias, Inge. No, por nada, ingeniero. Para mañana, por favor, descarguen de sus correos, descarguen el documento que se llama Principios Fundamentales de Seguridad. Principios fundamentales de la protección radiológica. Descárguenlo y léanlo esta noche, por favor. Mañana haremos una actividad, si nos alcanza el tiempo hacemos una actividad con ese material. De todas formas lo voy a colgar aquí también lo voy a colgar también aquí en el chat. Es este documento que está aquí en la pantalla. Entonces léanlo a partir de aquí, del tercer punto, de la página 6, de la página 6 a la página 18. Y es cortico realmente. Son solo 13 páginas, pero a un espacio grande, letras grandes. Bien. De todas formas se los voy a montar aquí al chat.
Listo, ya está subido ahí. Bueno, voy a dejar de grabar. Pero aún así continuaré aquí hasta las 5.